¿Cómo están ustedes? Un gusto que hayan llegado a este punto de encuentro. Les voy a contar que hay una empresa, Trainfest, que ha recibido luz verde de la FDA para vender un dispositivo de rehabilitación neurológica en Estados Unidos. Esto significa que la empresa chilena, que fue acelerada por StarX de la Universidad de Stanford, puede iniciar la expansión de su tecnología en el mercado estadounidense, comenzando con alianzas con universidades. Vamos a conversar con Matías Josiasson, es co-founder de Trainfest. Hola, ¿cómo estás? Buen día, mucho gusto que nos hayas recibido. Hola Miriam, buen día también. Muchas gracias por la invitación. Oye, Matías, a ver, partamos bien al comienzo. Ustedes son, tengo entendido, porque eres co-founder, obviamente debes tener un grupo que se juntaron. Cuéntanos un poco cómo se inició y desde cuándo y qué profesiones tienen cada uno de ustedes. Creo que la primera ampolleta se prendió en el cerebro de uno de mis socios, Luis, que es kinesiólogo. Esto fue hace ya más de 10 años atrás. Y él junto a su hermano Moisés, entonces está Luis y Moisés Campos, iniciaron este proyecto. Un proyecto para ayudar a personas que tienen daño neurológico. Ahí vamos a ahondar un poquito qué significa eso. Y de ahí me uní yo y Sebastián, somos los cuatro founders. Yo soy ingeniero eléctrico, entonces tenemos ahí como todo el espectro, desde la kinesiología, ¿cierto? El área de salud, hasta el área de ingeniería. Y justamente la idea es generar nuevas tecnologías, tecnología de vanguardia, para ayudar a estas personas. Oye, y tengo entendido, sí, ya vamos a profundizar un poquito más en de qué se trata el tema del neurológico, ¿no? Del daño que ustedes mejoran con este dispositivo. Partamos entonces ahora, ¿cómo fue esta investigación respecto de este dispositivo? Porque tengo entendido que no solamente es eso lo que se aplica, hay varias otras cosas, de hecho ustedes son multidisciplinarios, ¿no es cierto? Sí, sí. Hoy en día, bueno, son más de 50 de los que trabajamos en TrainFest en el diseño y fabricación de estas nuevas tecnologías. Ya son varias, ¿cierto? Han pasado 10 años. Entonces, iniciamos con algo que es muy importante, ¿cierto? Que es la movilidad. Entonces, cuando uno tiene un daño cerebral, estamos hablando de pacientes, personas, ¿cierto? Que han sufrido un daño en el cerebro, a veces en la médula, me refiero en el cuello, ¿cierto? En la columna que no les permite moverse, ¿cierto? Es un daño neurológico, le llamamos. Y las distintas tecnologías que hemos desarrollado para aumentar esa movilidad. ¿Cómo? Por ejemplo, con la electricidad. Entonces, nosotros tenemos distintos tipos de electroestimuladores que estimulan uno se puede pensar como estos parches eléctricos, le llamamos electrodos. Los electrodos se ponen en distintas partes del cuerpo y son electrodos que no son invasivos. A veces nos preguntan, oye, ¿voy a tener que meter algo en el cerebro? No. Esto es algo que no es invasivo, por lo tanto se puede usar en casa incluso. Y nos dimos cuenta rápidamente que ayudábamos mucho en cuanto a poder mover esas partes paralizadas del cuerpo, pero esto es como, por ejemplo, si uno trata de aprender un instrumento o cualquier cosa, ¿cierto? Necesita práctica, necesita repetición. Y por lo tanto también desarrollamos una plataforma o cloud, ¿cierto? Una plataforma de software que aloja todo lo que uno necesita, todo lo que uno quiere saber, ¿cierto? Como esta información de cómo rehabilitarme, y si eso baja hacia una aplicación de celular. Entonces ahí estamos hablando de distintas tecnologías, ¿cierto? Aplicación de celular, tecnología cloud, inteligencia artificial y electroestimulación, que en conjunto forman un pedacito de la clínica que podemos llevar desde la clínica hasta el hogar. Y la gracia de eso, y esto es algo que vivimos con Teletón, por ejemplo, donde implementamos en los distintos institutos, ellos pueden llevar su misma calidad de servicio y la misma intensidad, pero todos los días en la casa. Entonces, aumentamos la cantidad de rehabilitación efectiva. Cuando digo efectiva es porque realmente estamos generando un cambio día a día a 360 días al año. Y tú te puedes imaginar que ahí está el real cambio y el valor de esta tecnología. Oye, lo encuentro fantástico porque en realidad, en general, una persona que tiene un tema de movilidad, ya, por el lado que sea, digamos, y por la causa que sea,
es justamente una complicación terrible el trasladarlo y alguien que se preocupe de replicar esos ejercicios, por ejemplo, en la casa, ¿no? Puede ser que en un principio, por un corto tiempo, pero después se van alejando, van dejando, van empezando a aparecer excusas, incluso que el día está feo, que nublado, que lloviendo, que cómo lo llevo, que no tengo quien me lo lleve, etcétera. Entonces, la gran innovación, como dices tú, es esto que nosotros podemos replicar la clínica en la casa. Y ahí mi siguiente pregunta, ¿hay alguna persona, ustedes capacitan a las personas que viven con esa persona con problema de movilidad para que desarrollen estos ejercicios o este proyecto, este trabajo, no sé cómo llamarle? Sí, absolutamente. Nosotros le llamamos el método Trainfest, Ya, ¿cierto? Es un método de trabajo ya. que incluye, es basado en la tecnología. Acá no podemos olvidar que lo que estamos logrando es que las partes paralizadas se muevan, ¿cierto? Eso genera le llamamos un input sensitivo neurológico, que básicamente es como una sensación que hace una contracción muscular, hace un movimiento y luego eso vuelve a la cabeza, ¿cierto? Vuelve al cerebro. Entonces el cerebro empieza a reaprender en algo muy bonito que es la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de ser plástica, ¿cierto? De poder aprender nuevamente cosas que perdió. Especialmente en casos como el accidente cerebrovascular o la parálisis cerebral, es el cerebro que está dañado y se tiene que readecuar. Entonces, es una innovación que va desde el lado de, cierto, replicar esto en la casa, pero también lo que estamos haciendo de por sí ya es muy potente y genera mucha rehabilitación. Y claro, nosotros sí o sí tenemos un proceso de capacitación. Y ese proceso de capacitación puede ser para la persona misma, ¿cierto? Porque piensa tú nosotros trabajamos con muchas personas que sufrieron de un daño medular, una lesión medular, que están en silla de ruedas, pero la verdad es que es bien independiente. En general son personas relativamente jóvenes, de 30 años, 40 años, que han tenido, por ejemplo, un accidente en moto, automovilístico, ¿cierto? Nos ha tocado también, no sé, un piquero mal dado, en que uno se pega con... Entonces, de distintas índoles. Y hay gente que es muy independiente y puede aprender por sí misma cómo llevar y empoderarse de su propia rehabilitación. Acá a veces decimos que estamos transformando a cada persona no en un paciente, por los pacientes esperan, sino que en alguien que es proactivo de su rehabilitación. Y además, obviamente, si es que fuese alguien, por ejemplo, trabajamos con personas tetraplégicas o con movilidad muy reducida, por ejemplo, personas que no pueden mover nada desde las orejas hacia abajo. Y ahí en ese caso sí, hay un cuidador y creo que es importantísimo el rol que tiene esa persona. Es una persona que dedica parte de su vida, ¿cierto? A rehabilitar y a estar acompañando a esta persona con situación de discapacidad y que usualmente ya existe. Entonces, es a esa persona que nosotros capacitamos y le decimos, mira, además de los ejercicios tal vez más mecánicos, vamos a hacer todo este set de ejercicios con electricidad que tienen un principio neurológico y acá la idea, el potencial es alto, pero en principio partamos de una base de que sí o sí va a mejorar la calidad de vida. Piensa, por ejemplo, en alguien que no puede mover nada del cuerpo y cómo se comporta ese corazón. Ese corazón está acostumbrado o está diseñado realmente para una persona activa, Claro, una persona que se mueve. claro. Entonces nosotros eso lo podemos lograr sí o sí, como sistémicamente, o sea, todo el sistema cardiovascular, sistema cardiometabólico, ¿cierto? Cómo ese sistema se mantiene y mejora la calidad de vida de una persona que está en situación de cama o en una silla de ruedas, ¿cierto? Porque muchas veces uno dice, oye, yo perdí las piernas, pero las piernas están ahí, siguen ahí. ¿Qué hacemos con ese cuerpo que no está conectado tal vez con la mente, pero sí sigue existiendo y es parte de uno? Y eso lo entrenamos. Y en el mejorcísimo de los casos pasa a veces, ¿cierto? Que hay algo de recuperación funcional y uno empieza a decir, mira, tal vez existía la posibilidad de conexión. Y si lo entrenamos, lo entrenamos, lo entrenamos, lo entrenamos, logramos que genere un movimiento en el cuádriceps, ¿cierto? O en la pierna. Después generamos un movimiento más abajo y de a poquito uno va con esa recuperación, que es lo que uno busca finalmente. Oye, respecto de lo que estabas hablando recién, eh, a ver, este dispositivo busca mejorar
la fuerza muscular, la coordinación. Me imagino que también, como dices tú, el tema circulatorio, ¿no? Porque persona que deja de usar las piernas, por ejemplo, va a tener sí o sí un drama con la circulación, se le puede provocar otras enfermedades, digamos, anexas con el tiempo. Este dispositivo les ha dado más resultados en personas más jóvenes, en adultos jóvenes, digamos, o también tiene resultados más bien, más que por la edad de la persona, es por el momento en que se aplique. Por ejemplo, una persona con un accidente cerebrovascular que pasó a dejar mucho rato y después entonces entra en este proyecto. A lo mejor, si hubieran empezado inmediatamente, tendría más mejoría. Eh, sí y no. Digámoslo, voy a dar la explicación un poco más larga, ¿cierto? Ya, Eh, la verdad es que gran parte de nuestro esfuerzo y el diseño de nuestra tecnología, de nuestro método TrainFest, es para poder darle una solución lo mejor posible a personas que ya han dejado pasar leve, o sea, personas que le llamamos crónicas. Tal vez ya pasó 1 año, 2 años, incluso 5 años o más desde una lesión. Y ahí, obviamente, no es lo mismo. Sería más, partimos de una base más baja, por decirlo de alguna manera. Sería un poquito más sencillo si hubiésemos partido inmediatamente, claro. pero todavía queda harto potencial y lo hemos visto. De hecho, hablemos de resultados. Resultados para nosotros son resultados científicamente publicados en revistas internacionales. O sea, nosotros trabajamos bajo el rigor científico en su más alto nivel. Y ahí las últimas publicaciones de este año, del 2025, que hemos logrado nosotros mismos, junto con la Universidad de Illinois Chicago, demuestra que en pacientes crónicos, después de un accidente cerebrovascular, que en promedio tienen 70 años o más, ¿cierto? Logran 30% de mejoría en su capacidad de caminar. Y ese 30% de mejoría en capacidad de caminar significa un 70% menos de caídas. Entonces, son resultados concretos en base a estudios que nos ha tomado buena parte de 3 años desarrollar estos estudios y que finalmente demuestran fehacientemente que, claro, acá es una terapia diferenciada, funciona no solamente en el paciente agudo, sino que funciona en la persona que tal vez ya dejó pasar un tiempo, no tuvo un buen manejo de la rehabilitación, y lo que sí, el empezar nos va a costar un poquito más, ¿cierto? Porque de repente vemos pacientes que si no se han movido nada, 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 pucha, veamos rango articular, veamos musculatura, cardiovascular. Cuando eso esté solucionado, empecemos con el tema funcional. Y el tema funcional yo me refiero a tomar un vaso, Claro. por ejemplo, en el caso de la hemiplegia, o dar un paso, ¿cierto? Cosas que son una función. Y la verdad es que es bien bonito, porque yo creo que un poco la mente o el colectivo de los doctores a nivel internacional es un poco como que tienes una ventana de 6 meses y después ya no te puedes rehabilitar. Eso es como lo que dice el status quo. Exactamente. Por Y eso te sí, preguntaba cuándo iniciar con este método. sí, sí. El mejor momento es ese primer mes después de que te dio el accidente cerebrovascular. El segundo mejor momento es ahora. Ya, O sea, no correcto. nos detengamos, ¿cierto? ¿Es mejor? No dejemos. Y nosotros siempre somos bien correctos en hacer una evaluación primero. Hacemos una evaluación del médico fisiatra, de un kinesiólogo, hacemos pruebas de la tecnología. Entonces nos cercioramos de que realmente tengamos objetivos que podamos cumplir, que sean acotados. Tal vez no a todo el mundo le podemos decir, mira, tú vas a lograr este objetivo altísimo, sino que vamos a partir de poco. Y son procesos, ¿cierto? Tú lo hablabas como un proyecto de rehabilitación. Oye, tengo varias preguntas. Por una parte, ustedes tienen una clínica donde van los pacientes. Yo veo que por ahí atrás de tu ventana pasan de Sí, por repente acá. personas, sí, con traje de azules, digamos, que me indican que podría haber pacientes al otro lado allá. Y además, la idea es que este dispositivo se vaya a las casas, pero también hay gente que va a esta clínica. ¿Existe solo en Santiago? ¿Hay más a lo largo de Chile? ¿Ustedes han capacitado centros de kinesiología, por ejemplo, a lo largo de Chile? Porque no pueden estar en todos lados, ¿sí? Sí, precisamente creo que un poco, y lo quiero decir así, lo más
abierto posible. Nosotros lo que estamos haciendo es cambiar el paradigma de la rehabilitación. Estamos creando un método que ocupa estos distintos componentes de tecnología, de protocolos. Armamos nuestros propios protocolos y los validamos de cómo hacer esta continuidad desde la clínica hasta el hogar. Es un continuo, ¿cierto?, que uno tiene que lograr. Y ese diseño de este método TrainFest es algo muy grande como para estar solamente aquí. Solamente aquí me refiero a, nosotros tenemos un centro acá en Las Condes, atendemos más o menos 400 pacientes al mes, hacemos miles de sesiones también, pero en el centro mismo, por cada paciente que tú ves, hay 10 pacientes que están al mismo tiempo en simultáneo ejercitándose en la casa. Y tenemos control absoluto de quién está haciendo qué en cada momento, porque todo eso se sube a la nube. Entonces, la digitalización es muy rica y la información es muy rica en ese sentido. Y es todo este modelo, es todo este método que nosotros estamos replicando en distintas partes del país. Entonces, capacitamos centros. De hecho, bueno, si hay alguien que tiene un centro kinesiológico, por ejemplo, feliz de que nos contacte y los podemos certificar en este nuevo método, ¿cierto?, que incluye la tecnología. Y la idea es justamente esa, que si bien también lo hacemos, que vamos directamente a domicilio, yo diría que lo mejor sería como que pasen por un centro, hagan una especie de capacitación inicial y luego ya de a poquito los vamos entregando más y empoderando más hacia una terapia que es asíncrona, digamos, que quiere decir que se hace asincrónicamente con lo que está indicando el terapeuta. O sea, el terapeuta puede tener una terapia a la semana y 4 terapias son autoguiadas por el paciente, es como la tarea que queda para la casa. Pero a diferencia de yo mandarte, por ejemplo, la tarea verbalmente o escrita, te mando toda una plataforma en que yo sé exactamente, aparece un video de lo que tengo que hacer, me aparece dónde me tengo que poner el electrodo, la aplicación de celular se conecta por Bluetooth automáticamente con nuestro dispositivo. Entonces yo no tengo que configurar nada del dispositivo, simplemente escojo la intensidad y le pongo play. Y yo repito el ejercicio que aparece en el video. Entonces, de alguna forma hicimos todo esto lo más simple posible, incluso y hablando de adultos mayores, personas que no sé, tienen 80, 90 años, tal vez no están tan digitalizadas, no saben ocupar tanto el celular, pero aún así les enseñamos, parte de este proceso, les enseñamos a ocupar nuestra aplicación. Y a veces tiene externalidades positivas de que también aprenden a ocupar el celular. Y después pueden llamar, no sé, pues a los nietos online para el día del cumpleaños. Entonces, eso es lo que nosotros nos encargamos de ese proceso completo. Poder hacer este diseño del método TrainFest, lo hacemos acá con 400 pacientes simultáneos, ¿cierto? Pero además con miles de pacientes a través de nuestro network, le llamamos, nuestra red de clínicas certificadas. Y ahí hay grandes clínicas. Yo creo que los primeros pioneros que adoptaron esta metodología fue la Teletón. Estamos en la Teletón en los 14 institutos y estamos buscando cada vez aumentar esa cantidad de partners porque si bien, por ejemplo, con Kinemed es uno de los partners que hace todas las terapias a domicilio a nivel país. Y ellos perfectamente podrían ir a tu domicilio y implementar TrainFest hoy. Pero hay gente que prefiere ir a un centro, entonces también estamos en estas colaboraciones y aumentando esa capacidad de adoptar esta gente. Te doy un dato. Nosotros estamos rehabilitando, ¿cierto?, estos 400 pacientes, eso no es nada. Hay 40.000 pacientes nuevos, ¿cierto?, personas que han sufrido de algún derrame cerebral o parálisis cerebral todos los años, 40.000 nuevos. Y de esos se están atendiendo solamente el 7%. O sea, ¿qué pasa con el otro 93%? Están en las listas de espera, se rindieron del sistema, dejaron de rehabilitarse, están en sus casas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con ese 93% de la gente que necesita esto hoy? Perfecto. Oye, cuéntame, hemos hablado de que este método funciona básicamente para el tema, por ejemplo, de mejorar la fuerza muscular. ¿Qué pasa con los más viejitos? Porque suponte, a ver, a mí se me encendió la alarma al tiro. No sé, una persona que ya tiene una cierta movilidad más reducida, pero que no ha sufrido ni accidente vascular, ni tampoco un accidente vial, ni nada, sino que simplemente ha ido perdiendo la fuerza muscular, se ha ido atrofiando de alguna manera, ¿no? Y por la edad a lo mejor, ¿funcionaría? O no, está dedicado específicamente para que, porque igual el cerebro no es que haya tenido un accidente, pero se Sí, está deteriorando. sí, nosotros nos preguntan harto, eso que tú mencionas es sarcopenia o la debilidad adquirida por la edad, ¿cierto? Es un proceso natural que
Con la edad se va uno perdiendo la musculatura, perdiendo la fuerza, pero si uno hace mucho, un ejercicio guiado y mucho ejercicio, uno puede compensar. Y finalmente, uno, de hecho, el domingo pasado corrí la maratón de Viña. De Viña. Sí. Sí, y justamente yo corrí 10K, no corrí los 42. Pero en los 42 se veían gente que claramente tenía, no sé, 80 años, pero así perfecta la musculatura, Sí. y porque se entrenaba, y se estaba corriendo 42 kilómetros, imagínate. Entonces sí se puede. Y nosotros hemos estado explorando expandirnos a otras áreas. Somos foco neurológico. Nacimos de ahí, ¿cierto? De esa misión de rehabilitar a las personas que lo necesitan con daño neurológico. Pero te pongo un ejemplo tal vez un poco distinto, hacia el otro lado. La Fundación Nuestros Hijos está ocupando nuestra tecnología y nuestro método para niños con cáncer. Entonces, nosotros no es que actuemos en el cáncer en sí, sino que luego de una intervención como una operación o que le quiten el cáncer, ellos igual necesitan una rehabilitación, ¿cierto? Porque quedan, tú sabes, la quimio y todas estas cosas quedan muy debilitados. Entonces, todo este programa de rehabilitación después de la intervención y después de la quimio se hace con nuestra tecnología. Y eso claramente es una rehabilitación que también tiene los mismos beneficios. Yo lo estoy haciendo todos los días, es súper guiado, puedo seguir. Y algo similar queremos hacer también con el adulto mayor. También tenemos asociación con Conecta Mayor. Conecta Mayor es una aplicación para adultos mayores Sí. que podemos ahí, creo que ha sido súper bonita esa relación porque estamos muy alineados en la misión, ¿cierto? Y ahí tenemos, dentro del app de Conecta Mayor, cursos preventivos y algunas cosas que uno puede hacer para prevenir un accidente cerebrovascular. Perfecto. Oye, cuéntame, habíamos empezado a hablar de éxitos. ¿Qué porcentaje de éxito tienen ustedes con la aplicación esta? Segunda, ¿qué significó para ustedes que la FDA los haya, ¿cómo se llama? Les haya dado su anuencia en buenas cuentas. Sí. ¿Cómo se van a ir expandiendo a lo mejor? Me imagino que ya tienen las patentes en la más cantidad de lugares, de países posibles, ¿no? ¿Cómo va a ser la expansión de TrainFest? Sí, primero que todo, los resultados van siempre mejorando. Nosotros somos de mejora continua. Siempre van mejorando. Nosotros, parte de lo que hemos demostrado, yo te dije algunos resultados como más de funcionales, ¿cierto? De marcha o de evitar caídas, o de mejorar la función de la mano, cosas así. Pero en uso, que también es gran, porque estamos hablando de personas que lo tienen que usar en la casa, ¿cierto? Entonces, como no sé si nos estarán escuchando algunos profesores de distintas, es importante hacer la tarea. Entonces, ahí nosotros hemos demostrado que nuestro uso va del 70 al 80%. De todos los ejercicios se hace en el 70 al 80%. Eso es suficiente adherencia como para generar los resultados en básicamente toda la población, todos los que ocupan esta tecnología. Obviamente, si la gente no lo ocupa, no hay resultado, ¿cierto? Si no hacen la tarea. Pero estamos logrando que hagan el 80% de todas las tareas en promedio, ¿cierto? Y la segunda pregunta en cuanto a la FDA, la verdad es que es un éxito. Yo quiero agradecer a todo el equipo, que ha sido un trabajo de 5 años entre validaciones científicas, laboratorio. Deben ser, no sé, como 1 tonelada de papeles. Si los imprimiéramos, estos son todos digitales ahora, hoy por suerte. Pero si los imprimiéramos, yo lleno toda esta sala de puros papeles de documentación que le tuvimos que entregar a la FDA. Y todo eso desemboca en una certificación que nosotros somos la primera empresa chilena en lograr esta certificación para un dispositivo médico de clase 2, ¿cierto? Ahí están las distintas clases, clase 1, clase 2, clase 3. Y la clase 2 es bien compleja, ¿cierto? La clase 3 es aún más compleja. Y después ya farmacéutica es otra cosa. Pueden ser 10 años o 20 años para esas cosas. Entonces, nosotros para uno de clase 2 que ya es más avanzado, porque tenemos el tema de la electricidad, ¿cierto? De la movilidad, ha sido un gran logro, creo que como chilenos, ¿cierto? Como industria. Chile no siempre se reconoce como industria biomédica, sino que es más, no sé, los fruteros, el vino, el cobre, cosas así como de exportación, la pesca. Pero como industria yo creo que podemos, como chilenos, y tenemos la capacidad de hacer tecnología, innovación en cosas difíciles, ¿cierto? En cosas médicas, innovación en cosas químicas, y lo estamos logrando y estamos cambiando este ecosistema.
¿Y qué significa para el futuro? Significa que con la FDA podemos compatibilizar y entrar a otros mercados latinoamericanos. Está Argentina, ya tenemos un acuerdo ahí con un distribuidor, a Rayamed. Entonces, próximamente en Argentina estarán viendo Trainfest. Colombia también estamos negociando con algunos distribuidores. Luego va a ser México y otros países más de Latinoamérica. Y obviamente Estados Unidos. Y ahí tenemos la relación que la hemos generado durante los últimos 3 años con la Universidad de Chicago. Entonces la idea es empezar con Chicago. Creo que va a ser nuestro caballito de batalla, por decirlo así, de expansión en Estados Unidos. Oye, me imagino que entonces van a tener que viajar muchísimo porque no solamente mandan el dispositivo, sino que la idea es poder exportar el método TrainFest, ¿no? Que entonces tienen que capacitar a las personas en el manejo del método Sí, esa es la experiencia que hemos tenido con las clínicas y los centros que nos asociamos acá en acá Chile. en Chile. Entonces es algo parecido, pero en Latinoamérica es más fácil, en Estados Unidos hay que cambiar el idioma, ¿cierto? Claro. Pero sí, o sea, es lo mismo, uno capacita a los capacitadores. Oye, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Yo creo que es algo súper novedoso, como dices tú, el tema de la innovación en Chile, hay que destacarlo, ¿no? Porque hay pocas exportaciones no tradicionales, llamémosle, y que están haciendo noticia fuera del país. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Miriam. Un saludo a todos allá. Le damos las gracias a Matías Josiasson, perdón, co-founder de TimeFest. Ya sabe, oiga, mientras nosotros estuvimos conversando con Matías, estuvo apareciendo aquí abajo el cómo se puede comunicar. Seguramente va a aparecer más de alguien interesado en el método, ya sea para seguirlo o ya sea para a lo mejor pedir que ser capacitado y ser uno de los centros que puedan poner en práctica este novedoso método. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.